Bueno, le doy la bienvenida a Jorge Alemán, pensador, psicoanalista, escritor, alguien a quien yo admiro muchísimo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas Gracias, noches. Julián. Muy bien. Qué gustazo tenerte. Me entusiasma Boric y la verdad que lo que Sí, decía es potente. sí, tiene muchos aspectos entusiasmantes, ¿no? Me parece muy contemporáneo. Me parece que es un digno sucesor del legado de Allende. Yo viví en la época de Allende en Chile y los amigos míos y las amigas mías chilenas están contentísimos con él, ¿no? Es un presidente además muy conectado con sensibilidades actuales y me parece muy bien, muy bien. ¿Va a poder hacer algo de eso que decía? Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, este tipo de presidentes en Europa cobran mucho sentido en cuanto a los derechos civiles, las transformaciones culturales y luego chocan con la roca de la economía, Claro. ¿no? Por ejemplo, Zapatero, que me hace acordar un poco a Boric, fue un presidente de esa naturaleza y podríamos decir que incluso ahora el propio Sánchez. Entonces, asocio esto porque Boric me parece muy europeo, tiene un tipo de aura parecida a la de los presidentes de allá, ¿no? Un presidente progresista, de izquierda, pero que a la vez está muy articulado a esta cuestión de los feminismos, del LGTBI, ha tomado decididamente la posición con respecto al ataque de Rusia, muy clara, en fin. Bueno, hoy, o trascendió por lo menos en las últimas horas, que el primer viaje al exterior que va a hacer a la Argentina, ¿no? Y daría la sensación de que tiene muy buena relación con el presidente Alberto Fernández. Sí, lo sé. Sí. He estado leyéndote y se los recomiendo Por favor. No, se los recomiendo a ustedes también varios artículos. Digo, el nuevo tablero del capitalismo, es posible la autodestrucción del mundo, ¿no? Un título que la verdad que invita a pensar muchísimo. La radicalización de la democracia, cuestiones donde me parece que sumás elementos, obviamente del contexto, del escenario, está presente la guerra en Ucrania, está también presente un poco la desigualdad enorme de la cual salimos de la pandemia, a pesar de que entramos con otra expectativa y bueno, y terminó resultando otra cosa. Digo, ¿cómo estás evaluando este momento? Y ahora ya después me meto en la realidad de Argentina, pero digo, en términos generales, ¿cómo estás viendo este momento? Bueno, aprovechando que has leído el artículo y Sí. muy rápidamente, es cierto que cuando se cruzaron las líneas con Hiroshima y con Auschwitz, hubo un momento paradójico que fue, pero se puede producir esto. Una sorpresa, un estupor mundial acerca de lo que había ocurrido y cómo era que había ocurrido eso, ¿no? Y montones de pensadores decidieron indagarlo. Y a la vez un límite funcionó en el sentido de decir, bueno, no debe volver a ocurrir, ¿no? Y se trasladó, lamentablemente para todos nosotros, a las periferias las masacres. Es decir, los imperios, las potencias tuvieron como un acuerdo tácito de que el horror se trasladara a los países subalternos. Ahora reaparece de nuevo en el centro de Europa, reavivando antiguos fantasmas y cosas nuevas. Y en un escenario en donde está la posibilidad de la disolución nuclear, de volvernos todos nada. Es decir, y esto genera un nuevo campo de reflexión, me parece, porque es en el interior del capitalismo, porque ninguno de los actores involucrados en esta guerra están en una lógica por fuera del capitalismo. Y bueno, después de muchos años se habla de la posibilidad, es siempre una posibilidad remota, nadie cree que pueda ocurrir, además es como un axioma, no puede ocurrir eso. Pero en realidad, ¿dónde está demostrado que no puede ocurrir? Sí, claro, ¿no? claro. Del lugar de donde vos partís en este razonamiento, uno podría decir, bueno, nadie pensó que el nazismo iba a tener lugar o que el exterminio Claro, nazi es iba muy a tener lugar. interesante esto que decís, porque en realidad cuando los pensadores se acercan a estos fenómenos dicen, sí, pero las razones geopolíticas, historiográficas no alcanzan a explicarlo. ¿Qué pasó? Hay una X. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que sucedió puede volver a suceder. Porque sucedió, puede volver a repetirse. Hay varias cuestiones que a mí me llamaron la atención de leerte. Una es un razonamiento muy interesante donde vos decís, bueno, esto que está teniendo lugar en Europa, perfectamente en lugar de pensarlo, por ejemplo, que el avance de Rusia, que vos ponés como una especie de expansión imperial en Ucrania, puede terminar debilitando al capitalismo, vos decís, esto va a generar una respuesta tal
que en algún punto hasta puede llegar a fortalecer a la OTAN. Estoy hablando del avance de Rusia sobre Ucrania. Estoy seguro, mis amigos y mis queridas Sí. amigas aquí, a ver, yo te aclaro, Julián, pero lo Sí. supondrás, pertenezco a la sensibilidad antiimperialista, anti-yanqui, anti-OTAN, milité en contra de la OTAN, sacamos una revista en España, se llamaba Salir, siempre pensé que la OTAN había que disolverla cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, Sí. pero yo pienso que todo esto, bueno, ya la OTAN mandó, estaba dormida la OTAN, ya mandó a que 7 veces se aumente el gasto militar, y ya los norteamericanos ven por televisión esto. Y mientras tanto Rusia hace un desastre ahí en Ucrania, que además creo yo que tenía esta vez otro cálculo el hombre, que pensó que iba a salir más rápido de esa escena. Sí. Y luego, bueno, no estaba entre los planes de la OTAN incorporar nuevos países. Eso es un invento un poco... Es decir, la idea que había para Ucrania era más bien tipo Finlandia. En cualquier caso, la OTAN sale fortalecida y Estados Unidos sale fortalecido, porque vuelve a triunfar la visión ideológica del mundo. Eso es lo que no podemos derrotar. Ninguno de mis amigos del este que viven en mi barrio, y tengo amigos rusos, búlgaros, quieren estar afuera del marco occidental. Y si le preguntáramos a los rusos, Sí. ahora después de esto, van a querer estar también ellos en la OTAN dentro de poco. Porque este nacionalismo... Lo que molesta mucho a mis amigos aquí, incluso en televisión, me lo han señalado varios, Sí. es que yo enlazo la dimensión esta despótica y autoritaria, un señor que persigue al LGTBI, a los homosexuales, que quitó la violencia de género, porque a mí me publicó la izquierda en Rusia y estuve con la izquierda dando vueltas por todos lados, y a través de ellos, no tenía motivos para no creerles, fue como fui entendiendo de qué Sí. se trataba eso. Ese señor tiene enlazado ese despotismo que ejerce con su pasión imperial, ¿no? No puede una cosa funcionar sin la otra. Y uno podría decir, pero qué, como dijo el señor Ubeiras acá, al que admiro muchísimo, pero ¿cómo alemán se fija en eso? ¿Qué tiene que ver? Es un problema geopolítico, vale. Pero nosotros que amábamos las revoluciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde después reparamos que había sido todo un desastre? ¿Dónde tuvimos todos los marxistas que decir, ¿y acá qué ocurrió? Precisamente en aquellos lugares en Claro. donde cuestiones relativas a las minorías, a la segregación, a los hechos democráticos no fueron tenidos en cuenta. Jorge, hablas de un cansancio existencial, ¿no? Sí. En la gente, producto de la pandemia, pero también de cierta mecánica que tiene, vos decís, el capitalismo, donde pareciera que no hay nada más que eso. Digo, ¿eso se agravó con la pandemia? ¿Se agravó ahora Se agravó con la guerra? pandemia y se agrava, se muestra en este episodio. Yo creo que es muy problemática esta existencia donde no se puede cambiar nada. No hay experiencias poéticas transformadoras, el arte ha perdido su carácter fundacional, las experiencias políticas son insatisfactorias y luego, más allá de que esta frase es atribuida a muchos autores, Sí. esto de que el fin del capitalismo es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, Sí. se hace cierto y se vive con eso. Y esto ha generado una especie de aburrimiento mundial que no sé si se percibe como tal, pero es una especie de hastío de decir, bueno, realmente hay un aparato que se reproduce todo el tiempo, de un modo automático y de manera ilimitada, y los recursos son limitados. Vos trazás ahí algo interesante que es como una especie de línea en paralelo, donde está la vida de uno de un lado y donde está, digamos, la sociedad que se reproduce, el Exacto. capitalismo que se reproduce todo el tiempo, y donde vos decís, bueno, uno nace y muere y te parece que lo otro va a seguir eternamente. ¿No te y- parece que sigue el otro? Puede estar Max o el planeta prácticamente devastado, Sí. que la maquinaria seguiría, ¿no? O sea, lo otro tiene esa dimensión siniestra. ¿Y cuál es el lugar del progresismo en todo eso? Bueno, esto lo hace reformularse. Evidentemente la idea de progreso mismo tiene que ser reformulada y además, como he dicho en algunos de mis ensayos, el progresismo va a tener que necesariamente abordar ciertas cuestiones conservadoras. Es decir, es el capitalismo el que se lleva todo por delante. Y discutir lo que merece ser conservado también es parte de un proceso transformador. Por ejemplo, el amor. Uno le puede dar todos los contenidos que pueda querer darle a raíz de los nuevos géneros. El amor no tiene por qué ser ni heterosexual ni heteropatriarcal, pero ¿es una experiencia que vale la pena que siga existiendo o no? Esa, Sí. me parece, criar seres humanos vulnerables y educarlos
y amarlos. No me importa qué tipo de familia sea, si es hetero, homo, pero ¿vale la pena o no? ¿Vale la pena que la gente conozca la historia, el arte? Bueno, entonces ahí no es un conservadurismo político, pero tiene que surgir un conservadurismo de nuevo tipo, porque si no, esta maquinaria que se reproduce a sí mismo se lleva todo por delante. Te meto ahora sí en la realidad de Argentina. Vos vivís en España, pero habitualmente... Estoy aquí, sí. Estás también siempre presente. Te vi firmando una especie de carta pública. Un ruego. Una imploración. Una imploración. Una imploración, porque mi posición ética en esto es obra de tal manera que tu acción no colabore con el avance de la derecha. Entonces, mi idea es que si se rompe todo, va a colaborar. ¿O estás hablando del frente de todos? Sí, sí, sí. Mi idea es que si se rompe todo, no me importan los contenidos, la cuestión de los que están a favor de no pagar, los que dicen que el presidente tal cosa, los que dicen que la cámpora. Sí. Yo lo que pienso es que hay que distinguir el Estado de la estructura partidaria y que esa confusión aquí es muy flagrante. Todo el tiempo hay como una especie de continuidad entre el Estado y la estructura partidaria. No, hay muchas personas que son responsables del Estado y no pueden establecerse una continuidad con la estructura partidaria. Entonces, una estructura partidaria sí puede tener todo tipo de diferencias. Ahora, en cuanto a la responsabilidad del Estado, hay que pensar muy bien qué consecuencias va a tener romper esta estructura. Porque esta estructura, si se rompe, no va a beneficiar ni a la población, ni a los proyectos, vamos a decir, supuestamente más los que serían los más críticos, no pagar o entrar en default o presionar al fondo de otra manera. Me parece que no. Entonces, formé parte de esa carta precisamente por lo que estábamos hablando antes, Julián, porque le vi un sesgo de decir, por favor, que haya muchas diferencias, que haya... Pero ¿tiene un destinatario esa carta? Es decir, es la... No, sinceramente... No? Porque pareciera escrita para, no sé, digo, para la vicepresidenta. No. Hoy y alguien podría decirte, bueno, pero ¿quién si no la vicepresidenta fue la que terminó fundando el espacio que hoy está en la Casa Rosada? Claro, por eso es demasiado complejo para decir cuál es el destinatario. Es decir, está todo imbricado en todo, porque si uno dice la vicepresidenta, efectivamente, ella lo constituyó. ¿Podrá llevarse de otra manera ella con aquello que ella constituyó o su disconformidad será definitiva? ¿Podrá el que fue constituido por ella escuchar de tal manera en que eso no llegue, digamos, a mayores? En fin, me da mucha pena ver a la Argentina ingresar a un pliego autodestructivo. Lo observé con Podemos, pero bueno, Podemos era un partido, no tenía una representación de Estado. En todo caso, lo que asistí ahí es cómo se malgastaba una experiencia política que había terminado siendo muy significativa en Europa y en Latinoamérica, porque por primera vez era una experiencia política que no le daba la espalda a Latinoamérica, y un tipo de izquierda que intentó reinventarse, digamos, ¿no? Y se autodestruyó. Y entonces ahora aquí me parece que se va a romper todo. Veo compañeros que consideran que no es malo que se rompa todo, que ya están en la hipótesis de que el 23 está perdido. A mí me parece sorprendente. ¿Pensás que el 23 todavía se puede pelear? No, yo no creo esto, no. La verdad que pienso que no, porque veo que muchísima gente da como hipótesis que no importa si se pierde. Bueno, pero para algo firmaste la carta. No, yo firmé la carta porque pienso que si se pierde es un desastre. Ah, bueno, entonces, pero bueno, digamos, no tenés expectancia, pero igual firmaste la carta. Eso es, yo estoy... O sea, sos un pesimista. No, claro, yo exactamente, sin esperanza, pero aguardo. Entonces, de aguardar algo, aguardaría que no se rompa, porque realmente, ahora si voy a la vida, yo creo que a mis amigos, a mis amigas les va a ir muy mal, y a mí me va a ir muy mal. Es decir, yo quiero este país, lo amo, siento que es mi lugar, lo hemos hablado aquí con vos varias veces. Yo pienso que un gobierno de nuevo del macrismo, bajo las modalidades que tenga, va a volver a hacer mucho daño. No veo que se salde de todo esto, que va a surgir una corriente con otra dinámica progresista y más radical. Veo que está en peligro el Estado. Otra cosa sería que si separamos Estado de la estructura política empieza a tener lugar
una corriente más crítica. Más crítica con el fondo, más crítica con el problema internacional, con la deuda. Eso sería lógico, porque después de todo, un trauma como la deuda, ¿cómo íbamos a pensar que lo iba a generar realmente en todos nosotros ánimos caldeados? Vos decís que tendría que surgir una lectura crítica de esto que está sucediendo, incluso de las mismas discusiones que se están dando, por el tenor que tiene el endeudamiento y por el impacto que va a tener. Sí, eso me parece lógico. Y también me parecía lógico incluso hasta plantear el default. A mí, yo nunca estuve en contra del default, lo que me pareciera muy extraño plantearlo sin la construcción popular que lo acompañara. ¿Cómo es eso? Claro, es decir, cuando yo escucho a un señor que dice con el default no pasa nada, y a continuación me habla de los instrumentos jurídicos que hay, o de denunciar en los tribunales internacionales, digo, ¿cómo puede ser tan naif, tan ingenuo? Estamos en presencia de una guerra que no puede frenar nadie, que ya nadie sabe quién realmente va a poner el cascabel al gato, como dicen en España, y creemos que nosotros como Argentina, porque vamos a un tribunal, no, eso no. Un default es poner al pueblo en armas, es decir, durante mucho tiempo preparar una gran travesía para que esa nación se apreste a cambiar una historia terrible de repeticiones de deuda con el fondo y diga, bueno, basta, se acabaron las deudas, acá no pagamos más y preparamos a toda la población para sobrellevar esto. ¿Se hizo ese trabajo? No. No se hizo porque en realidad la idea era ganarle a Macri. Yo creo que estuvimos con la pandemia, con otras cosas, y que recién ahora estalló este debate. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿estás a favor de pagar, no pagar? Digo, pero eso es absurdo, no se puede plantear en el aire, porque la política no se hace con enunciados, se hace con consecuencias. Y según qué articulación es la que permita operar, es la que uno decide, ¿no? Jorge, yo recién le planteaba a José Ignacio de Mendiguren, porque él me decía, bueno, el frente externo, los sectores productivos, uno puede ver que hubo crecimiento en la Argentina el último año, un fuerte rebote en todo caso, con crecimiento también, pero lo cierto es que eso no terminó permeando, no me gusta el término, pero digo, para que se entienda, no terminó llegando a los sectores de menores recursos. Incluso, si uno mira, digamos, lo que es hoy la agenda económica y social, es realmente un drama. Es decir, la evolución del precio de los alimentos, digo, nada que no vaya a pasar en España o en Francia, creo yo, en el corto plazo, pero acá mucho más dramático porque ya venimos de muchos años con inflación. No, mucho más dramático, sí. Entonces digo, ¿cómo se llega a eso, digamos? ¿Cómo se pone en discusión? Y sobre todo, si vos decís, bueno, tiene que haber un frente de todos que de alguna manera resurja de esta situación y que proponga algo que sea a contramano, que sea contrario a lo que podría ser un partido de centro de derecha o de derecha, bueno, ¿cómo se plantea todo eso? Y bueno, a ver, en términos de Maquiavelo, que es el seminario que estoy dando, es armas y leyes. Bueno, dejemos de lado cuestiones de armas, pues no. Bueno, pero se puede tomar en un sentido más metafórico. Serían los medios. Los medios serían las armas de Maquiavelo. Sí, los medios actuales serían las armas. ¿Qué hacemos con los grandes? Y luego las leyes. Yo creo que tiene que haber, de entrada, una relación con las presiones fiscales muy distintas a este país, porque ¿cómo puede ser que, por ejemplo, las derechas en Europa, esto vos y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo puede ser, por ejemplo, a la derecha no puedes vender un piso y ya consideran que el precio de vale no es ni el que lo has comprado, ni lo que dice el catástrofe, sino el precio del mercado? Eso lo decidió Hacienda, o sea, lo que sería la AFIP de allá, sin ningún movimiento. No hablemos de lo de las retenciones, no hablemos de lo que pasa si ganás más de 150.000 euros al año, donde el 45% va a Hacienda, salvo que vayas discutiendo los tramos en donde has tenido que mantener algún familiar. Entonces, ahí me parece que todo el secreto de la distribución que uno puede ver en Europa, en donde vamos a decir que todavía persiste el estado de bienestar, hay una solidez en los hospitales públicos, en las escuelas públicas, es porque hay una fiscalidad, por empezar, hay leyes fiscales distintas. O sea, hay una distribución distinta, no solamente del ingreso, sino también de lo que es el pago de impuestos, decís vos. Pero totalmente, acá el único impuesto que veo es el del IVA, es muy regresivo el sistema, no termino de enterarme bien, además se evaden mucho y además
Me parece, por lo que veo intuitivamente, Sí. que está muy lejos de lo que es cualquier realidad fiscal, ¿no? Bueno, no hablemos del proteccionismo que hay, que ya conocemos. Recién ahora España y Francia se plantean comprarle a la Argentina. Sí, porque hay problemas en Rusia. Pero si no, tienen la cuota Hilton con la carne y tienen muy limitado, ¿no? Bueno, es decir, el problema es un problema de amor. Es decir, lo he hablado con vos también muchas veces. ¿Aman o no aman el lugar las burguesías? La revolución por ahora no se hace, pero entonces te queda si las burguesías aman un poco el lugar o no. Las de aquí no lo aman. Porque, claro, ¿por qué el vasco o el catalán al final paga? Sí, ¿por qué? Y no quiere, le da vergüenza que en su país, ellos llaman nación, ¿no? Al País Vasco, a Sí. Cataluña. Les da vergüenza que los hijos se tengan que ir o que haya pobres en todas partes. Hay todavía un nexo en relación a la nación y esas élites. Las élites argentinas, que no son élites, que es una especie de lumpen burguesía, no tienen una afección, no se siente. Primero, hay un problema con el pueblo. El pueblo le resulta muy ajeno. El peronismo volvió al pueblo un intruso. Cosa que no es notable cuando uno va allá, ni siquiera el franquismo. Sí. Volvió al pueblo un intruso, una cosa con la que no quieren saber nada, y luego tiene esos valores, es decir, la cuestión de la diferenciación Sí. social, ¿no? Y vos decís que además las élites, no todas calculo, pero una gran parte, ahí hacen un culto del exterior, de negar un poco lo que es nuestro suelo común, ¿no? Nuestro lugar común. Sí, y bueno, yo creo que no pasó siempre. Yo creo que cuando Perón todavía soñaba con Sí. el acuerdo de la CGE, de Helbar, con la CGT, ahí todavía había una incipiente burguesía nacional, después vino la dictadura, y después se fue desmembrando, y apareció el fenómeno Miami, que me parece que es una especie de paradigma de esto, ¿no? De elegir Miami, que es un lugar, sinceramente, bajo la dictadura tuve que conocerlo porque no me podía encontrar con mi padre en otro lugar, y me pareció muy revelador que ese fuera el lugar elegido. Jorge, la verdad que me quedaría hablando con vos muchísimo. Te quiero agradecer. Mucho a vos, pasamos Julián. por varios temas, sé que es una exigencia. No, me encanta precisamente hablar con vos por esta posibilidad que me das. Pero bueno, por supuesto estás siempre invitado a un acto de Recalculando. generosidad tuyo. Bueno. Voy por aquí, ¿no? Muy Bueno, bien. sí, vos haces lo que quieras. Bueno. Si querés esperar que cierre el programa, bueno. No, está bien. Bueno, pasá, Muchísimas Jorge. gracias, Dale, Julián. bueno, ahí está.